Siempre creí que la envidia era un sentimiento feo, pero inofensivo. Una emoción humana, al fin y al cabo. Qué equivocada estaba. La envidia de mi cuñada no solo me robó la paz, sino que abrió una puerta a algo que no era de este mundo. Y lo que salió por ella, aún hoy me persigue. Mi nombre es Sofía. Y lo que les voy a contar es la historia de cómo la envidia, ese veneno silencioso que a veces se esconde en los lazos familiares, casi me cuesta la cordura. No fue un accidente, no fue una enfermedad. Fue algo mucho más insidioso, algo que se arrastró desde la oscuridad del resentimiento hasta la manifestación más pura del terror. Todo comenzó cuando mi esposo, Alejandro, y yo nos mudamos a nuestra nueva casa. Era nuestro sueño hecho realidad, una casa moderna, luminosa, con un jardín amplio y ventanales que dejaban pasar la luz del sol. Habíamos trabajado duro por ella, ahorrando cada centavo. La inauguración fue una pequeña reunión familiar. Y ahí estaba Laura, la hermana de Alejandro, mi cuñada. Laura y yo nunca tuvimos una relación cercana. Siempre hubo una tensión sutil, una frialdad pelada en sus ojos cuando me miraba. Yo la atribuía a la típica dinámica de cuñadas, una ligera competencia. Pero esa noche, en nuestra casa nueva, su mirada era diferente. Había una intensidad, un brillo oscuro que no había visto antes. Sus felicitaciones sonaron huecas, forzadas. «Qué bonita casa, Sofía», dijo, pero sus ojos recorrían cada rincón con una expresión que no era de admiración, sino de algo parecido al resentimiento. Recuerdo que se detuvo frente a un espejo de cuerpo entero en el pasillo, uno que habíamos colocado con mucho cariño, y se quedó mirándolo fijamente, casi con rencor. Luego, se giró abruptamente y se unió a otra conversación. No le di importancia. En ese momento, los primeros días en la casa fueron maravillosos. La alegría de estrenar, la paz de nuestro propio espacio. Pero a la semana, las cosas empezaron a cambiar. Pequeños detalles, casi imperceptibles al principio. Los objetos se movían. Un libro que había dejado en la mesa de noche aparecía en el suelo. Una taza de café que dejaba en la cocina, la encontraba en el baño. Alejandro lo atribuía a mi despiste, o al suyo. Yo empezaba a dudar de mi propia memoria. Luego, el silencio. No un silencio normal, sino una quietud opresiva. Era como si el sonido se ahogara en el aire. Las risas de los niños de la calle, el ladrido de los perros, incluso el zumbido de los electrodomésticos, todo parecía amortiguado, distante. Y en ese silencio, empecé a escuchar cosas. Susurros. Voces bajas, ininteligibles, que parecían venir de los rincones más oscuros de la casa. Al principio, pensé que era el viento o el cansancio. Pero las voces se volvieron más claras, aunque nunca lograba distinguir palabras. Era un murmullo constante, un coro de murmullos que me seguía de habitación en habitación. Una tarde, estaba sola en el salón, leyendo. De repente, la temperatura bajó drásticamente. Un frío gélido me envolvió, concentrado, como si alguien hubiera abierto una nevera gigante a mi lado. Levanté la vista. El espejo del pasillo, el mismo que Laura había mirado con tanta intensidad, estaba empañado. No por humedad. Era como si una mano invisible lo hubiera tocado, dejando una huella de vaho que se disipaba lentamente. Y en el centro de ese vaho, por un instante, vi una silueta. Una forma alta y delgada, apenas un contorno, que se desvaneció antes de que pudiera enfocarla bien. Mi corazón dio un brinco. Empecé a tener problemas para dormir. Las pesadillas se hicieron recurrentes. No eran sueños de monstruos, sino de parálisis. Me despertaba incapaz de moverme, mi cuerpo rígido, y sentía una presión inmensa sobre mi pecho, como si una carga invisible me aplastara. En esas noches, el murmullo de las voces se hacía más fuerte, más cercano,
y a veces escuchaba una risita seca, cruel, que parecía resonar desde el interior de mi propia cabeza. Me despertaba empapada en sudor frío, con la sensación de que alguien había estado observándome, o peor, tocándome mientras dormía. Alejandro notó mi cambio. Me veía pálida, ojeras bajo los ojos, siempre nerviosa. Le conté lo de los objetos, los susurros, el frío. Él, racional, intentó buscar explicaciones lógicas: la casa se asienta, el viento, el estrés. Pero yo sabía que no era eso. La sensación de ser observada se intensificó. Sentía miradas frías clavadas en mi nuca, incluso cuando estaba sola. Era como si la casa estuviera viva y me estuviera juzgando. Un día, mientras limpiaba el espejo del pasillo, noté algo extraño. En la parte inferior del marco de madera, casi imperceptible, había una pequeña marca. No era un rasguño. Eran como 3 líneas finas, casi como un símbolo, grabadas con algo afilado. Me agaché para verla mejor. Y en ese momento, el reflejo en el espejo se distorsionó. Mi propia cara se alargó, mis ojos se hundieron, y por un instante, vi una sonrisa maliciosa que no era mía, una mueca de burla que se desvaneció tan rápido como apareció. Di un grito y me alejé del espejo, con el corazón latiéndome a 1000. La intriga se mezcló con el terror. Empecé a indagar. Recordé la mirada de Laura en la inauguración, su detención frente a ese mismo espejo. Recordé su envidia, que siempre había sido un rumor en la familia. ¿Podría ser ella? ¿Podría haber hecho algo? La idea me parecía absurda, pero la desesperación me empujaba a considerar cualquier cosa. Una tarde, mientras Alejandro estaba en el trabajo, los fenómenos escalaron. Estaba en la cocina, preparando la cena. De repente, todos los electrodomésticos se encendieron y apagaron al mismo tiempo, las luces parpadearon violentamente. El aire se volvió pesado, denso, casi asfixiante. Y en ese momento, escuché una voz. No un murmullo, sino una voz clara, aunque distorsionada, que venía directamente del pasillo. Era la voz de una mujer, pero sonaba hueca, metálica, como si hablara a través de un túnel. Y lo que dijo me heló la sangre: esta casa es mía. Y tú no eres bienvenida. Caí al suelo, temblando. La voz se repitió, pero esta vez, acompañada de una risita seca y burlona que resonó en cada rincón de la casa. Las luces se apagaron por completo, sumiendo la casa en una oscuridad total. En medio de esa oscuridad, pude ver una silueta oscura en el pasillo, justo frente al espejo. Era alta y delgada, pero no tenía rasgos definidos. Era una sombra viviente, que se movía lentamente, como si flotara. Y de esa sombra, sentí una presión inmensa, una energía fría que me empujaba, no físicamente, sino con una fuerza invisible que me hacía sentir que me ahogaba. Grité, intentando arrastrarme. La silueta se acercó, y pude sentir el frío intenso que emanaba de ella. Mis ojos se fijaron en el espejo. Y en su superficie, no vi mi reflejo. Vi el reflejo de la sombra, pero esta vez, con una forma más definida. Era una mujer, con el pelo largo y oscuro, y en lugar de ojos, 2 puntos brillantes, rojos, que me miraban directamente. Y su boca se abrió en una sonrisa amplia, cruel, que mostraba dientes afilados, no humanos. Era una cara de pura maldad, una cara que no pertenecía a este mundo. Y lo más aterrador, la forma de su rostro, los contornos de su cabello, eran extrañamente familiares. En ese instante, la silueta en el espejo se abalanzó. No sobre mí, sino sobre mi reflejo. El sonido de cristales haciéndose añicos llenó la casa, aunque el espejo seguía intacto. Las luces parpadearon una última vez y se encendieron. La sombra había desaparecido. La casa volvió a su silencio opresivo. Cuando Alejandro llegó, me encontró en el suelo,
llorando incontrolablemente, incapaz de hablar. Él vio el caos en la cocina, las luces parpadeando. Me llevó a un médico, a un psicólogo. Todos hablaban de estrés, de alucinaciones. Pero yo sabía lo que había visto. No podíamos seguir viviendo así. La casa se había convertido en una trampa. Decidimos venderla. Fue difícil, pero la paz no tiene precio. Mientras empacábamos, encontré una pequeña caja de madera en el fondo de un cajón que no recordaba haber visto antes. Dentro, había una fotografía antigua de Laura, de cuando era una niña. Y debajo de la foto, un pequeño muñeco de tela, hecho con retazos de ropa, con alfileres clavados en el pecho y la cabeza. Y lo más escalofriante, en el pecho del muñeco, había un pequeño trozo de tela que reconocí. Era de un vestido que Laura me había pedido prestado hace años, y que nunca me devolvió. Mi sangre se heló. El muñeco, la foto, el vestido. Todo encajaba. La envidia de Laura no era solo un sentimiento. Había sido un catalizador. Ella había abierto una puerta, había invocado algo, o había usado algo para atormentarme, para echarme de la casa que tanto deseaba. Nos mudamos lejos, a otra ciudad, a un apartamento pequeño pero seguro. Poco a poco, la sensación de ser observada disminuyó. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Pero el recuerdo de esa risita seca, de la voz hueca que dijo esta casa es mía, y de esa cara distorsionada en el espejo, aún me persiguen. Nunca volví a ver a Laura. Alejandro cortó el contacto con ella. Pero a veces, cuando estoy sola en casa y la luz de la luna se filtra por la ventana, juro que puedo ver un destello rojizo en la superficie de un cristal, o escuchar un murmullo distante que me dice, esta casa es mía. Y sé que la envidia, cuando es lo suficientemente profunda, puede ser una fuerza destructiva que no solo te quita lo que tienes, sino que te persigue con la sombra de lo que no puedes ver. Y que, en el fondo, la casa no era el problema. El problema era la oscuridad que Laura había liberado. Y esa oscuridad, aún hoy, me recuerda que ellos todavía están ahí, esperando su momento. La envidia puede ser un veneno silencioso, pero a veces abre puertas a horrores incomprensibles. Después de escuchar la historia de Sofía, nos preguntamos, ¿crees que la maldad humana puede manifestarse de formas paranormales? ¿Has sentido alguna vez la oscuridad de la envidia, o presenciado fenómenos inexplicables en tu propia vida? Comparte tu experiencia en los comentarios, nos interesa tu perspectiva. Y si esta historia te mantuvo al borde del asiento, suscríbete a Enigma Paranormal y activa la campana para no perderte más relatos que desafían la realidad.